Buenas tardes. En primer lugar, disculpen el retraso en la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación el doctor Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024. Recuerden que para formular una pregunta deben levantar la mano, les pasaremos un micrófono y nos tienen que indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Gracias. No sé si el señor Ignatieff quiere dirigirles primero unas palabras o si empezamos directamente con las preguntas. Aquí estoy, encantado de estar con todos ustedes. Como se suele decir, esto importa, es mucho ganar este precio. La verdad es que es algo fundamental, es muy importante y además la bienvenida que me han dado, la acogida que he tenido en Oviedo ha sido conmovedora. Así que, preguntas ya. Muy bien, abrimos el turno de preguntas. María Fuey, Agencia EFE. Buenas tardes, señor Ignatieff. Lo primero, enhorabuena por el galardón. A mí me gustaría preguntarle, bueno, los Estados Unidos están inmersos en estos momentos en plena campaña a las presidenciales. ¿Qué supondría a su juicio que Donald Trump, qué supondría a su juicio para la política internacional que Donald Trump pues, accediera a un nuevo mandato? Yo creo que el principal riesgo sería qué significa para la democracia en todo el mundo. Estamos hablando de una persona que impugnó los resultados de unas elecciones, que además rechazó haber perdido unas elecciones que claramente había perdido. Y como América tiene la democracia más antigua y más potente de todo el mundo, me preocupa que gane en circunstancias difíciles. Va a ser unas elecciones reñidas. Ahora, si gana, posiblemente tome una serie de medidas que dañen aún más la democracia norteamericana. Y de ser así, estará sentando un ejemplo que podría seguirse, pues no sé, en España, Canadá, Reino Unido, cualquier otro país. Además, hay una segunda consecuencia, a mi modo de ver, que posiblemente rompa con una tradición que existe desde hace 90 años en el caso de los Estados Unidos. Y me refiero de que los Estados Unidos se benefician de una economía internacional abierta. Sin embargo, el señor Trump cree que América solo se beneficia si añade aranceles a los productos europeos o cierra sectores de la economía allá donde exista una amenaza competitiva. Por eso España tiene motivos para preocuparse, porque si Trump pierde, el resultado va a ser una economía internacional menos abierta, con lo cual será más difícil para las empresas españolas, las exportaciones españolas o cualquier negocio en el extranjero. Problemas que superarán, sin lugar a dudas, pero será más costoso hacer negocios siendo empresa española que exporte a los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Esas serían las dos principales inquietudes. La democracia, la libertad del comercio internacional. Así lo resumiría. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hello, Michael. My name is Alba. Hola, Michael. Soy Alba, de Onda Cero. ¿Podría identificarnos señales de alarma en la política española actual? Me encanta venir a España porque aquí siempre le acaban preguntando a un canadiense sobre la política española y parece que estoy aquí al borde del precipicio directo a la estupidez, así que tengo que tener muchísimo cuidado en cómo respondo. El desafío de las políticas españolas es lo mismo que en la política canadiense. Se trata de mantener unido al país. Al final, ese es el desafío
eterno en la política aquí en España. Y como canadiense, al que le gusta el hecho de que tenga un único país todo junto, también me gustaría que España mostrase esa unidad. Ese es el primer problema, la unidad del país, ¿cómo se consigue? Yo estoy aquí, en esta región, en Asturias, y por lo tanto sería absurdo no darse cuenta de que Asturias tiene su propia historia, tradición, identidad nacional, y lo mismo si visitó Galicia o si visitó Cataluña, lo mismo en el País Vasco o en el sur de España, la situación es la misma. Estamos hablando, por lo tanto, de un país, de regiones con una historia, una identidad lingüística arraigada. Y por lo tanto hay que tener una visión de España en la que se abracen todos estos factores, que los enaltezca, que les parezca que es algo maravilloso y que todas esas identidades pueden expresarse dentro de la identidad nacional. Y en el caso de mi país, la lucha es la misma. Tenemos 2 idiomas oficiales, tenemos población aborigen que además tiene una situación difícil, con lo que nos cuesta evidentemente conseguir ese punto en el que seamos más que la suma de las partes y no menos que la suma de las partes. Ese sería otro problema. Otro que lo conocen ustedes mejor que yo es la polarización. La política española está muy dividida, hay sospecha, hay incluso odio. Y eso no es bueno para el país, ni es bueno para la economía, ni tampoco para las relaciones entre el pueblo. De hecho, cuando me planteo la política, siempre he pensado esto. La política no debe ser nuestra identidad. Porque lo que buscamos es una sociedad en la que el pueblo, la gente, diga: se te da fatal la política, eres un idiota en política, pero oye, vamos a tomarnos algo. No sé, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero ya, vamos a echarnos una partida. O siempre he estado en desacuerdo con tu política, pero seguimos siendo amigos. La posibilidad de tener una sociedad en la que las diferencias políticas tengan cabida es el desafío que no se ha resuelto por grandes motivos, como la guerra civil. Para empezar, sabemos que la política puede acabar en situaciones sangrientas, pero espero que al darnos cuenta de que eso puede ser, de que puede acabar en un baño de sangre la política, espero que decidan que la identidad política es menos importante. De manera que los desacuerdos no sean una infracción de nuestra confianza, que no sea ser poco español, que no sea una ruptura entre amigos. Porque eso no es bueno para el país. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Marina Calvo, de Televisión Española Asturias. Usted decía en declaraciones que en la lista de anteriores galardonados a los premios Princesa de Asturias estaban algunos de sus héroes intelectuales. ¿Le gustaría hacer mención a alguno de sus héroes en particular que haya influido de manera especial en su carrera? Sandel, en esa persona estaba pensando cuando lo dije, precisamente. Michael Sandel es un pensador liberal fabuloso. Con lo que, cuando queremos hacer un cumplido a Sandel, yo estoy encantado, la verdad. Luego, otro héroe, y también porque soy canadiense, es Leonard Cohen. Fabuloso, fantástico, poeta, artista. Uno de los mejores conciertos a los que yo haya ido ha sido precisamente a uno de Cohen, cantando con esa voz tan profunda. Es fantástico. Y luego Meryl Streep, una actriz impresionante, impresionante.
Yo creo que Asturias ha elegido muy bien a esos galardonados. Los respeto, de verdad. Por eso es un honor añadido a ver que me hayan concedido este premio. Muchas gracias. ¿Más preguntas, por favor? Another one. What do you think would be an effective Tengo otra. immigration policy ¿Una that política de also inmigración defends efectiva que human defienda rights? los derechos humanos? ¿Cómo sería? Ay, 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 ay. Vaya preguntita, ¿eh? Supongo que primero hay que desentrañar dos cuestiones, pero es muy difícil hacerlo bien. Lo primero, como la población cada vez es menos, está reduciendo, necesitamos inmigración. Las sociedades europeas necesitan esa llegada constante de inmigrantes legales. Además, tenemos que elegir cuántos inmigrantes necesitamos en función de parámetros económicos y sociales. Necesitan papeles, para lo cual tienen que tener también una vía para conseguir la nacionalidad. Necesitamos a todos esos inmigrantes, pero al mismo tiempo hay que poner fin a la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque la inmigración ilegal crea grupos de personas que están dentro de la sociedad, pero que no tienen plenos derechos y por lo tanto están sujetos a explotación, abusos. Por lo general, han llegado aquí como resultado de alguna trama de explotación, de tráfico de personas. Todo lo que tiene que ver con inmigración ilegal no deja de ser un cáncer para la sociedad. Y esto, a su vez, significa, y esto tiene que ver con los derechos humanos y por eso se nos complica, esto significa que hay que devolver a gente que ha llegado aquí de manera ilegal. No deberíamos devolver a los que han llegado legalmente, nunca, jamás. Pero si tenemos inmigrantes ilegales en el país, hay que devolverlos. Y Europa no lo hace. Este es el problema. Y en Europa no se hace porque resulta carísimo, no sabemos hacerlo bien. Y además, a menudo, acabamos en situaciones dramáticas y muy complejas. Pero a mi modo de ver, no podemos conseguir lo que yo creo que deberíamos tener, que es una Europa llena de migrantes, de inmigración, de gente que no deje de venir, salvo que devolvamos a aquellos que no deberían estar aquí o que han llegado, mejor dicho, de manera ilegal. Ese equilibrio es lo que es muy difícil de conseguir. Y como no conseguimos ese equilibrio, vemos el aumento de la extrema derecha, la intolerancia, la violencia. Restaurar la legitimidad de la migración, y me refiero a la migración legal, es fundamental para tener una política en la que se cree una sociedad multicultural con la que todos estemos satisfechos. Todas las sociedades tienen este problema, lo tiene Canadá. Pero si permitimos que la inmigración ilegal sobrecoja las fronteras, acabará con la sociedad multicultural, dará lugar a violencia, ataques racistas. Es una catástrofe para Europa. Por eso, lo que estoy diciendo, entiendo que es complejo, es complicado, porque quiero más migración, pero que sea legal. Y quiero menos migración ilegal. Y esto significa tener políticas donde haya un control de fronteras estricto.
No es fácil entrar en Canadá y es que tampoco tiene que serlo. Es más fácil para nosotros porque tenemos el Atlántico, el Pacífico, el Ártico, claro. Y además una gran frontera con Estados Unidos está muy patrullada. España tiene otro problema porque ahí está el Mediterráneo. Schengen, otros acuerdos que lo complican. Pero es necesario, sin lugar a dudas, que controlen sus fronteras. Y esto va a suponer también desafíos para los derechos humanos, pero en la política en sí, yo creo que es algo obvio. No me parece que la sociedad española o europea sea racista. Pero son sociedades que dicen necesitamos controlar las fronteras y la verdad no